Bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos en esta tarde con un tema que les vamos a presentar con mucho gusto, que es la reacción política ante la globalización. Nuestros compañeros van a disfrutar mucho, los que ya vienen siguiendo el caudal van a disfrutar mucho, pero para ¿cómo se dice? Los detractores, para los detractores, pues van a disfrutar también, porque vamos a decir tantas cosas que en algo acertaremos, porque vamos a tocar muchos temas, muchas cosas, muchos elementos, ¿verdad? Y entonces seguro que en algo acertamos, así que también que nos vean los detractores, que se paren un poco, que tengan un poco de paciencia, porque quizá encuentren alguna joya. Entonces, la reacción política ante la globalización. Lo primero que tenemos que ver es que si esperamos a vislumbrar, a darnos cuenta, a elucidar si la respuesta política, la que ha sido la respuesta política a la globalización, entonces perdemos el tiempo. Porque yo de lo que estoy hablando y lo que nos compete es hablar de una reacción política ante la globalización, referida esa reacción política a la tuya y a la mía. Porque tú y yo somos elementos políticos, no tenemos por qué esperar la reacción política. Como siempre hemos esperado la reacción política ante los diversos problemas sociales, por eso tú y yo hemos ido a rebufo siempre. Esto es lo primero que tienen que entender, ¿verdad? Con mucho respeto para todos, porque aquí no somos lo más enterado de todos ni nada, solamente que nos gusta indagar y nos gusta verlo todo pues con lo más holístico que hay, que es a través de la palabra de poder, a través de los argumentos más sólidos que ha conocido el hombre, más fraguados, más estatutarios, ¿verdad?, que ha conocido el hombre. Esto es indiscutible y con ese prisma vamos a verlo todo y a desarrollarlo todo. Entonces, la reacción política, la que tú y yo no tendríamos que haber esperado nunca a la hora de no ir por detrás de ellos, sino ir por delante, pero la reacción política de los estamentos, de los llamados así políticos, de partidos políticos, entendieron la globalización haciendo uso de un reduccionismo histórico, ¿verdad? Entonces, ese reduccionismo histórico al que se agarraron los políticos de los partidos políticos para salvaguardar su sistema, se vieron obligados a reducirlo, cuando la globalización precisamente era ampliación. ¡Ojo! Entonces recurrieron al reduccionismo histórico. Reducir es limitar. No olviden que Mizraim, Egipto, precisamente en su palabra hebrea, significa limitación. Bueno, entonces, conformaron ese reduccionismo histórico a través de ¿qué? A través los partidos políticos, no el político que somos tú y yo, ¿verdad?, sino los partidos políticos, recurrieron al reduccionismo histórico engalanado por así decirlo, entre comillas, de chauvinismo, de nacionalismo. Intentaron reducir lo que era algo global, mundial, universal, a algo chauvinista y nacionalista. El chauvinismo es el nacionalismo por parte mala. El chauvinismo es formar épica y leyenda solamente de lo mío. Ahora vamos a estar viendo, de mi país, de mi familia, ¿verdad? Como decía ET, mi casa, mi teléfono, ¿verdad? Entonces, chauvinismo, nacionalismo son un anacronismo, es decir, no van conforme al espíritu de estos tiempos. Está claro. ¿Por qué? Porque la globalización no se debería haber reducido nunca.
porque si no, se le pasa por un embudo, ¿verdad?, que no le pertenece a la globalización. La globalización tendría que ser amplitud de miras en todos los sentidos. Por lo tanto, ese chauvinismo y ese nacionalismo fue totalmente anacrónico. Bueno, en el caso del nacionalismo es anacrónico de todo punto, ya lo vemos claro, hombre, mirando un poco de la historia del nacionalsocialismo en Alemania. Está claro que el nacionalismo ya está claramente desfasado y superado. En lugar, hicieron uso los partidos políticos de ese reduccionismo, del chauvinismo y del nacionalismo, en lugar de haber emitido y de haber publicitado y de haber intentado propagar un etnicismo maduro. He ahí la primera diferencia que hemos de notar. La diferencia entre nacionalismo-chauvinismo, que es solamente lo mío vale, a un etnicismo maduro. El etnicismo es válido, ahora lo vamos a estar viendo. El etnicismo puede convertirse en algo válido. ¿Qué es etnicismo? Miren, yo soy italiano, vivo en Estados Unidos, pero étnicamente me siento representado por unos valores que yo considero que son valores italianos, ¿verdad? E intento que, digamos, la población estadounidense y los grandes barrios, las grandes formas de vida, la comida rápida, no me engulla, sino yo dejar, ¿verdad?, algo de respeto para mi propia etnia. Por eso, por ejemplo, los italianos, en lugar de hacer hamburguesas en Estados Unidos, pues hacen lasaña y hacen pasta, porque han respetado su etnicismo, ¿verdad? Cada etnicismo que se ha respetado un poco ha encontrado que puede trascender dentro de un sistema que, si se deja la etnicidad, entonces engulliría completamente, ¿verdad? Por eso se ha guardado más que nada también la tradición gastronómica y la tradición musical por gente que ha respetado su etnicismo, convirtiendo su etnicismo en algo maduro. Ya no es nacionalismo, ya no es chauvinismo, ya no es solamente lo mío es lo único que vale, sino que lo mío tiene también valores que he de conservar y que he de transmitir. Eso es un etnicismo maduro. Pero, sin embargo, los partidos políticos, repetimos, prescindieron del etnicismo maduro y se decantaron por el nacionalismo-chauvinismo. Ejemplo, el lema de las campañas de America First, América primero. Claro, es un emblema o un, ¿cómo se puede decir? Sí, una frase emblemática, un logo de palabras, ¿verdad?, que es, si lo miran bien, racista, clasista, ¿verdad?, y chauvinista, y nacionalista, se vista como se vista. ¿Por qué? Porque el America First no deja de ser algo parroquiano, algo rescindido, acuartelado, ¿verdad?, mínimo. Entonces, el movimiento de America First es un disparate anacrónico también para nuestros tiempos, porque no debe estar America First, no debe ser América lo primero debe ser todo, la integración del mundo entero. Lo primero debe ser Europa, lo primero debe ser también América, lo primero debe ser Oceanía, lo primero debe ser Asia, ¿verdad?, lo primero debe ser África. Pero cuando ya quieres tener una preferencia, entonces ya es chauvinismo, nacionalismo. Vamos bien, ¿verdad? Hasta aquí, ok. Bueno, entonces, con el tema de los desastres naturales que se han producido de un tiempo a esta parte, sobre todo porque han acrecentado los desastres naturales y que la Tierra ha habido
bueno, inundaciones, se calcinan hectáreas de terreno todos los años, que habría que ver quién hay detrás de todo, pero bueno, el caso es que cuando ha habido desastres naturales, lo primero que ha preguntado la prensa de cada país, por lo primero que se ha interesado es por decir si había o no muertos del país que emitía la noticia, lo cual vuelve a ser chauvinismo, nacionalismo e infantilismo. ¿Por qué? Porque lo que deberían preguntar cuando hay un desastre natural es cuántas personas, cuántos seres humanos están implicados o han muerto. No si hay o no hay de España, si hay o no hay de Italia, si hay o no hay de Noruega, si hay o no hay de Estados Unidos entre los fallecidos. ¿Entienden? Es un mecanismo periodístico, en este caso, ampliado o llevado de la política a la prensa, en el que se hace uso de nuevo del chauvinismo y del nacionalismo y no del etnicismo maduro. ¿Qué es un etnicismo maduro? ¿Qué sería en este caso? Como digo, preguntar por los seres humanos fallecidos, no si hay o no hay de tal o cual nacionalidad. ¿Está claro? Bueno, entonces, ese chauvinismo y nacionalismo, para conocerlo un poco más a fondo, sería decir, mi ciudad o mi pueblo es lo más bonito del mundo y lo demás no vale nada. Ciertamente hay lugares en el mundo maravillosos, pero es que todo el mundo rezuma divinidad, rezuma lo que es la presencia de Elohim, lo que es la preciosura de Elohim manifestándose en formas diversas. Miren, lo mismo de bonito es la hierba y la frondosidad que la tundra y el hielo. Es hermoso igual. ¿Entienden? Entonces ese sería el sentimiento chauvinista nacionalista que hay que superar de una vez por todas. Lo de lo mío es lo único que vale, ¿verdad? Eso ya pueden entender. Entonces, se preguntó, los antropólogos, que son supuestamente los que más amor por el ser humano han tenido, aunque no han medido lo que es un ser humano, ¿verdad?, sino a través de colonialistas y esclavistas, que fueron sus pioneros, pero no entrando en eso, decir que ellos, esos antropólogos, diseñadores sociales, se preguntaron si en las instituciones participaban, que eso lo veremos un poco más adelante, se preguntaron que si en las instituciones participaban la descripción y la clasificación. En el parentesco, se preguntaron los antropólogos. Se preguntaron si en la conformación de las filiaciones, ya sea de familias o de filiados adscritos, ¿participaban las instituciones o no? Y esa pregunta se quedó en el aire, porque no supieron responderla. Claro, obviamente, claro que participan las instituciones en la descripción y en la clasificación. Ahora lo vamos a ver. No vamos a adelantar más. Lo primero que tenemos que ver es que hay varios tipos de instituciones. Instituciones, por ejemplo, representativas, como pueden ser la agencia tributaria, los ayuntamientos o los servicios sociales. Estos son instituciones representativas. Son válidas, pero ya no necesarias. ¿Están entendiendo? Estos servicios sociales, estos ayuntamientos, estas agencias tributarias, por ejemplo, son válidas, pero ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque ya tenemos los medios y la preparación para representarnos a nosotros mismos. Por lo cual, las instituciones representativas también son ya inválidas. Ahora, hay
están las instituciones normativas, por ejemplo, tráfico, policía, juzgado. Las instituciones normativas son válidas y necesarias. Ojo, son las únicas que son válidas y necesarias, las instituciones normativas, pero están mal teorizadas, ese es el problema. Las instituciones normativas están mal teorizadas. ¿Por qué? Porque dentro de las instituciones normativas se ha tomado del cohecho, cosa que en el origen de la institución normativa, que la más sólida argumentativamente, por supuesto, es la ley mosaica, la ley de Moisés, y nos aconsejaba no llevar al juzgado el cohecho, cosa que se ha hecho. Entonces, esto demuestra que las instituciones normativas son válidas, necesarias, pero están mal teorizadas porque permiten el cohecho o premiar lo transgénero y lo transgénero y lo transgénico también. No solamente que lo validan, no solamente que lo ponen de relieve, sino que lo premian. Eso es un problema, porque ahí ya participa una parcialidad de la que no puede hacer uso una institución que quiere ser una institución normativa y respetada. Entonces, también están las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas no son ni válidas ni necesarias. Lo que se puede rescatar de las instituciones religiosas es el servicio social que hacen. Las instituciones religiosas, como por ejemplo la rehabilitación y la caridad, eso sí se puede rescatar de las instituciones religiosas. Pero eso ya es una articulación, no son templos cuatro paredes. Entonces, el reduccionismo histórico del que han hecho gala los políticos, los partidos políticos, es resultado, el reduccionismo histórico que se ha venido practicando en la historia es el resultado del reduccionismo político del que han hecho gala los políticos con el nacionalismo, con siendo anacrónicos con el espíritu de nuestro tiempo y decantándose por el chauvinismo y nacionalismo en vez de por un etnicismo maduro en el que todos aportemos como etnia al gran Estado. Entonces, ese reduccionismo histórico es resultado del reduccionismo político. La paridad ideológica y diversidad étnica conforman alternancia corrupta y descentralización. ¿Qué quiere decir esto? Que si ideológicamente hay una paridad, es decir, una cosa se equilibra con la otra, la izquierda con la derecha y la derecha con la izquierda, en medio de una diversidad étnica, pero la ideología por medio de la política es siempre una paridad, dos contrarios que se retroalimentan y se acaban equilibrando, eso conforma una alternancia corrupta. ¿Está claro? Es una alternancia corrupta. Y aparte, también una descentralización, al que ya se han visto obligados a llevar a cabo, porque ahora resulta que los países no los gobierna un partido político, sino un triunvirato o una bicefalia. Entonces, hay una descentralización. Hay una descentralización en esta época. Claro, el liderazgo mundial, entonces, entendemos así las cosas, entendemos que el liderazgo mundial tenía razón de ser en la comunidad más grande. ¿Qué es comunidad? Común unidad. Venga, supongamos que tenemos una común unidad
todos los europeos. Bueno, pues ahí es donde tenía razón de ser el liderazgo mundial, en la comunidad más grande. ¿Cuál ha sido la comunidad más grande? Por medio de una moneda compartida y todo eso, la comunidad europea. Pero ¿qué pasa? Que aquí tampoco se ha conseguido ese liderazgo mundial. Por algo será. Ante lo multiétnico, la respuesta no es lo dialógico. Como digo, en medio de la descentralización y en medio de la globalización, lo que tendría razón de ser sería un liderazgo mundial, pero el liderazgo mundial no se ha dado ni siquiera en las mancomunidades. Ahora, ante la realidad multiétnica que vivimos, la respuesta no es lo dialógico, porque lo dialógico convierte el mundo en la jaula de grillos que es. Cada uno dice una cosa, cada uno tiene su media mentira o media verdad, ¿verdad? Ante lo multiétnico, la respuesta no es lo dialógico, porque es una jaula de grillos, sino lo atento, lo Shema Yisrael, ¿verdad? Yisrael entiéndase como la multietnia que vivimos en este momento. Porque sepan y entiendan que de Efraín sale multitud de naciones, de lo que eran las tribus de Israel, las 10 tribus del norte. Por lo tanto, es una multietnia desde el principio. Entonces, hoy vivimos la época multiétnica. Ya la respuesta no es lo dialógico, porque si no va a ser esto una jaula de grillos siempre. La respuesta ante lo multiétnico es poner atención a lo que oyes. ¿A qué? A lo dialógico. Pero poner atención para que ya no tengas que oírlo más y no se convierta este mundo más todavía en una jaula de grillos. El diálogo lo rompe el nacionalismo, no la etnia. Fíjense ustedes los que van a la postre a romper el diálogo. O mejor dicho, los que se quieren sacudir el juego de damas o el ajedrez de un puñetazo. ¿A quién no le interesa a la postre lo dialógico? El que rompe el diálogo es el nacionalismo, chauvinismo, nacionalismo, lo mío es lo mejor, lo único que vale, mi país lo primero, mi familia lo primero, por mi familia mato. Entonces, el que rompe el diálogo es el nacionalismo, no la etnia. La etnia no rompe el diálogo. La etnia es integrativa. Mi etnia produce buena música, la aporto. Mi etnia produce buena gastronomía, la aporto. Ahora, ¿qué han hecho? Que pese a que la culpable de romper el diálogo nunca ha sido la etnia, bien entendida la etnia, han pagado a la etnia como si hubiera sido la protagonista de romper los diálogos. Y esto ha llevado a un etnocidio y violencia cultural. A la postre, ¿etnocidio qué es? Desaparición de etnias. Dícese tribus aborígenes, Australia, dícese tribus ancestrales, Hispanoamérica, dícese también etnocidio, entra, eso no se lo pierdan porque eso es así, en el etnocidio entra una respuesta contundente, contumaz y cada vez más draconiana sobre etnias particulares y cada vez más, cada vez menos localizadas, es decir, cada vez más dispersas. Y a la etnia que más han apuntado es a la etnia que quiere vivir
en las bases de la Biblia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido un etnocidio. Me quieren convencer todos de que la Biblia, los valores de la Biblia no valen nada, que ahora es otra cosa, que ahora es premiar lo híbrido, lo transgénico, lo transgénero, la mediocridad en todos los sentidos, premiar la mediocridad en todos los sentidos, ¿verdad? Premiar la estupidez en vez de premiar la inteligencia. Eso es etnocidio y violencia cultural, y lo digo con mi boca ancha. Entonces, ese etnocidio y esa violencia cultural ha sido, y más de 3 años a esta parte, una imposición de medidas universales. ¿Cómo pueden pretender una imposición de medidas universales cuando ya los gobiernos están descentralizados por obra del espíritu de nuestro tiempo? Es que es antagónico totalmente. No pueden pretender una imposición de medidas universales cuando el gobierno, el Estado, el gran Estado, el Estado del superyo, está cada día más desfragmentado. O más fragmentado, mejor dicho. Entonces, volvemos a los conceptos de descripción y clasificación. Descripción y clasificación de sistemas querían conformar desde el parentesco, desde el ensamblamiento de las sociedades, querían hacer uso de la descripción y la clasificación de sistemas ávidos de adscriptores y filiaciones. Si tú nos traficas tal cosa, si tú comercias con almas, si tú te prostituyes, si tú haces otra escabechina, si tú robas, si tú... Se formaban adscripciones y filiaciones, que también, dicho sea de paso, se tapaban los pecados, y más todavía si cabe en la institución religiosa. Entonces, eran parentescos clasificatorios. Esos eran parentescos clasificatorios a los que se podía apelar, como por ejemplo, un parentesco clasificatorio, es decir, tío, es algo clasificatorio. Rey, el rey tal, es clasificatorio. El mismo papá o papa, que por eso digo, ¿cómo no van a tomar de las instituciones? ¿Cómo no van a tomar las instituciones de los sistemas de adscripción, de descripción y de clasificación si el rey del mundo se llama papa? Entonces, ¿qué es papa? Papa es un sistema de clasificación. ¿Qué hace el sistema de clasificación? Incluso Dios también entra dentro del sistema de clasificación. ¿Pero qué es lo que caracteriza al sistema de clasificación? Que no se conocen. Y como no se conoce de lo que hablas, entonces lo clasificas. Entonces se encontró este problema, que se intentó clasificar Dios, tío, rey, papa, patria. Se intentó clasificar, pero la descripción tenía que ir por delante de la clasificación en una sociedad saludable mentalmente. Primero la descripción y luego la clasificación. Por eso cada vez hay más ambigüedad, incluso política, filosófica. ¿Verdad? Porque no hay descripción, hay solamente clasificación para ganar adeptos, adscriptores, filiados. Entonces, en esa sociedad enferma que primero puso la clasificación, en lugar de ponerlo primero la descripción, esa sociedad insana enseñó a apelar, ya digo, patria, papa, tío, rey, y se metieron en un lío.
¿Por qué? Porque no entendían y hablaban. Y como no entendían y hablaban, acumulaban pecado, transgresión e inflamaban la rueda de la creación, porque se ponían a decir mentiras y cosas sin fundamento. Entonces se enseñaron a apelar y se metieron en un lío, porque no aprendieron a describir, no entendieron a describir. ¿Qué hubiera sido primero poner el sistema de descripción? Que si es Papa de Roma, ¿quién es el Papa del Papa? El sistema de clasificación solo te presenta la figura, solo te presenta la apelación que haces. Si dices patria, si dices papa, pero la descripción te hace indagar y entonces puedes describir y plantearte que si es Papa de Roma, ¿quién es el Papa del Papa? Que es una descripción abrahámica. Es la misma descripción en el sistema bíblico. La descripción fue por delante de la clasificación. Por eso Abraham, en Ur de los Caldeos, preguntó, bueno, y ustedes en su mitología y cosmovisión dicen que el sol es Dios, pero ¿quién creó al sol? ¿Qué hacía entonces Abraham? Descripción. Porque si no viene primero la descripción y luego la clasificación, hay una locura social, una histeria colectiva. Entonces, gracias que hemos tenido hombres como Abraham, que pusieron primero la descripción. ¿Y luego qué? Luego llega Moisés y hizo una descripción completa. Ya no es clasificación. Si Moisés te decía Dios, define la personalidad de Dios, de Elohim, y dice, no hay engaño en él, y te dice, no hay tinieblas en él, y dice, no hay nada malo en él, todo es justo y bueno. Te está describiendo a Dios, te está describiendo a Elohim. Es más, fue más allá de la descripción Moisés, fue directamente a la transcripción y redacción. ¿Y qué es lo que Moisés describió? Fíjense, para hacernos un favor a Occidente. Porque si hubiéramos tomado de Moisés, primero hubiéramos tenido la descripción científica y luego la clasificación. Pero como primero ha ido la clasificación, hemos tenido catálogos incomprensibles. ¿Entienden? Aquí nadie se ha enterado de lo que habla. Por tanto, se ha puesto a hablar mentiras. Pero la descripción mosaica nos quiso eximir de ese padecimiento. Y entonces Moisés hizo una transcripción y redacción de una viabilidad social. Dijo, esto es Dios, esto es el pecado, esto es mal vivir, esto es mal alimentarse, esto es bien alimentarse, esto es el bien, esto es el mal. Y así, ¿qué quiso procurarnos Moisés? Una viabilidad social, una viabilidad social. Entonces, repetimos, ahora, si en el sistema de clasificación dices papa y no sabes si, pero ¿cómo puede ser papa si antes del papa hay otro papa? ¿Y quién tuvo el papa? Entonces, es un sistema clasificatorio, pero si Moisés dice padre, lo describe. Describe y nos deja constancia de lo que es un padre. Y cuando el Mashiach dio también la descripción, nos enseñó ¿qué? Nos enseñó lo que es el ser humano, porque Él es el Hijo del Hombre, Él es el ser humano, Él era la medida. No los esclavistas antropólogos, sino el Mashiach. ¿La medida de qué? La medida del ser humano. Entonces, ¿qué hizo el Mashiach? Describió al ser humano. Una vez que describió al ser humano, entonces, una vez descrito, entonces sí puede llegar a la clasificación y decir,
ustedes son fariseos, y ustedes sin afecto natural, y ustedes sensuales, y ustedes fornicarios. ¿Pero después de qué? De la descripción que hacen los hombres que han querido ayudarnos socialmente, para que la sociedad sea viable. Entonces, durante toda la Biblia, como es un sistema actual de clasificación que ha abandonado la descripción, entonces tenemos habladurías. Y tenemos espíritu, lo que significa espíritu, y hay 1000 escuelas, que una te dice una cosa y otra te dice otra. Y es una jaula de grillos. ¿Por qué? Porque es un sistema clasificatorio, no comprensivo, no descriptivo. Y te dicen alma, y todo el mundo habla, pero no sabe de qué habla. Entonces, ¿quiénes no describieron y sin embargo clasificaron? Abandonaron la descripción, dícese Abraham, Moisés, Yahshua HaMashiach. Y quisieron, no obstante de que abandonan la descripción, que la descripción ha de ir primero, porque si no esto es un manicomio, quienes no describieron, abandonaron toda descripción, Torah, instrucción, y sin embargo intentaron clasificar las instituciones políticas respaldadas por la Iglesia Católica. Y entonces, ¿y cómo clasificaron? Claro, si estaban locos, ¿cómo? Porque no pusieron delante la descripción. ¿Cómo clasificaron? Pues prejuicios para generar respuestas automáticas. Y por eso tenemos una sociedad totalmente enloquecida. Respuestas automáticas a las que le anteceden los prejuicios. Ejemplo, la mujer bonita. La mujer bonita, para que la sociedad vaya sobre ruedas, respuesta automática, el prejuicio. Y entonces la mujer bonita es tonta, y como es tonta, pues no nos complicamos la vida y no la ponemos a cargo de los grandes. ¿Por qué? Porque entonces peligra la sociedad machista, cazadora, salvaje, esclavista todavía, al día de hoy, porque hacen nacionalismo y chauvinismo, no se olviden. Entonces, la mujer bonita, para que ruede, es tonta. El hombre musculado, también tonto, para Gran Hermano. Ven a un hombre musculado, ya lo ponen en el redil ya de Gran Hermano. El campesino es un iletrado, pero si hay campesinos cultos. No, el campesino rudo, iletrado. ¿Pero por qué? Porque tiene que ir automático, la respuesta automática por medio de los prejuicios. ¿Por qué? Porque están clasificando sin describir, ni interesarse por la descripción. Lo que es padre, lo que es campesino, lo que es hombre, lo que es mujer. La monja, ¿qué ha de ser? Mojigata, ha de ser ahí encerrarse. La monja, una encerrada, ya está. Y celibato encima. Para que vaya automático. Entonces, intentan hacer fijo lo que es automático. Pero lo único fijo es la descripción. La descripción sí es ley fija. Son leyes fijas. Las únicas leyes fijas son las descriptivas. ¿Por qué? Porque pueden aspirar a ser fijas porque se comprenden. ¿Cómo va a ser una ley fija una cosa que no se comprende? ¿Cómo va a ser un sistema de descripción libros de ciencia que no entienden ni los que lo escriben? No pueden. Es un sistema clasificatorio enajenado totalmente. Entonces, la descripción ha desmontado esas clasificaciones. Lo hemos hecho nosotros, describir argumentalmente por medio de descripción, definición de cada cosa. Es la descripción. Entonces, por lo tanto, nosotros, y antes que nosotros, Abraham, Moisés, por supuesto, el Mashiach, desmontaron ya estas actuales clasificaciones y
nosotros, en el caso de Abraham, presentó cuestiones nuevas cuando le tocó, ¿verdad?, en Ur de los Caldeos, que el sol sí, es muy bonito, pero el sol no es Dios, porque el sol es una creación. Plantearon cuestiones nuevas, como Moisés. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Plantear cuestiones nuevas porque hemos hecho sistemas de descripción. Y entonces hemos encontrado que hay una nueva mentalidad de lo que es el sistema solar. Antes nos dijeron que estábamos perdidos en el espacio, que la Tierra giraba por donde no era, estaba todo desquiciado, bueno. Y entonces, mentalidad nueva. Por medio de la descripción, y tomando lo que estaba descrito antes que llegáramos nosotros, por supuesto, hemos conformado cuestiones nuevas. Sistema solar, prostitución. La prostitución querían hacerla para siempre. Nosotros planteamos, describimos lo que es prostitución. La prostitución no es solamente de la mujer, la prostitución incumbe a un proxeneta que hay detrás, que es hombre. El nuevo planteamiento, la cuestión nueva de ecología histórica. Oye, dicen ecología histórica en antropología que toma de los pioneros esclavistas, cazadores asesinos, y como ecología histórica, si no estás bien documentado y no vas bien a la descripción, entonces la ecología suena bien, pero ecología histórica es quitarse del medio tala y quema de lo que han, de etnias, de tribus, de niños, de mujeres, de naturaleza. Eso ha sido la ecología histórica, de esos precursores de los que no querían definir, no querían describir al ser humano, pero sin embargo querían clasificarlo. Y entonces dijeron, clasificación, judío, perro, gitano, analfabeto, negro, trabajador, chino, más trabajador. Sistemas clasificatorios inmundos, enajenados, que ya no casan ni calzan con nada ni con nadie. Entonces, si decimos familia, como describimos, y antes que nosotros, Mashiach describió quién son mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces ya está descrito lo que es familia. Entonces, ¿qué? No damos lugar al chauvinismo y al nacionalismo, al malentender las cosas y a malentenderlas como decir lo mío es lo único que vale. ¿Entienden? Esto es luz del Mashiach para todos ustedes. Entonces, una vez descrito el sistema, una vez que lo hemos descrito, y muchos antes que nosotros, la enciclopedia, que la enciclopedia lo hicieron colonialistas, esclavistas, cazadores salvajes, nimródicos, la enciclopedia desaparece, e Internet nos conecta a todos. Entonces ya no es un reducción, no pueden llevar el mundo ya por nada, ya no pueden llevar a reducir al mundo porque el mundo ya no va por ahí, ya no va por ese caudal, ¿verdad? Lo que ha desaparecido es la enciclopedia y lo que aparece es Internet y un mundo naturalmente interconectado, un etnicismo maduro, una aportación siempre válida una vez que hemos podido describir y comprender. Shalom a todos, besos y abrazos, shalom, shalom.